Capítulo 227. Continuamos con un John sorprendido al ver a Adrian frente a él. Adrian, como un buen empleado, sigue tratando de mantener la conversación para finalizar la compra, pero John rápidamente termina de pagar y huye. Al salir, John reflexiona sobre lo que hizo, por lo que más tarde se encuentra con Adrian para hablar. Mantienen una charla amena sobre lo que han pasado todo este tiempo, hasta que vemos a John finalmente disculparse. Adrian acepta su disculpa y pregunta si quiere estar en contacto con Clary para que puedan hablar, pero John dice por qué iba a hacerlo cuando ella lo traicionó. A lo que Adrian aclara que no fue así, revelándole así la verdad, terminando por explosionar la ira de John, que se vuelve histérico y agresivo, solo para minutos después ver a un John que reacciona y vuelve en sí al ver a Adrian estremecerse, lo que lo lleva a huir y escapar nuevamente. William mira una foto con anhelo de cuando era joven y vemos a una bella mujer de cabello blanco a su lado, solo para verse interrumpido por John, que regresa y corre a su habitación abatido, recordando todo lo vivido con Clary y pensando qué es lo que está haciendo. Finaliza el capítulo. Este fue otro capítulo agradable, ya que pudimos ver cómo John está empezando a tener autocontrol y no dejando llevarse por sus emociones cuando por casi manda al hospital a Adrian. Por un momento pensé que Uru lo volvería a hacer retroceder, pero ahora por fin John está aprendiendo de sus errores y dando pequeños pasos para su recuperación. El coraje de John para pedirle a Adrian hablar y el arrepentimiento que siente cuando se da cuenta del buen amigo que perdió por sus acciones lo hace otro gran episodio. Además de que John ofrece unas disculpas sinceras, no como alguien que lo hizo solo para evitar que alguien más destruyera todo. Eso lo hace un gran avance para la historia y para John como personaje. Y sí, por primera vez en mucho tiempo vemos un desarrollo de personaje que no sea de Bucky. Al fin Uru se dio cuenta que no le serviría para tomar el papel de John como héroe. Al final, para John en este capítulo, vemos cómo su mundo se desmorona, y lo entiendo. Debe ser muy difícil creer que la mayor traición hacia él, además del trauma que lo ha estado atormentando durante varios años, resultó ser una mentira, debido a un malentendido. Aunque como muchos, ya sabemos que esta situación se debe al poder del guión de parte de Uru para que nos olvidemos que Clary fue una traidora, y en mi opinión lo seguirá siendo. Pero en fin, pasando a otro punto, amo a Adrian. Es tan buen chico. Trabaja para ayudar a su madre, y nomás miren la cara que pone al escuchar que sacaron a John de Wellington por violencia excesiva. Sin duda, ha sido el que más risas me ha sacado en estos últimos capítulos. Y lo más importante, no solo se dio el tiempo de escuchar a John, sino que aceptó su disculpa como si nada. Además de creer que John realmente merecía su sinceridad y no mentirle al decirle la verdad sobre Clary, a pesar de que se moría de miedo por una posible paliza de John. Clary no te merece, John no te merece, no te merecemos. Ok, no. Los pequeños detalles de la escena, como él dejando su chaqueta entre ambos, como una especie de barrera, y John sentado en el medio del banco para representar su aislamiento, fueron fantásticos. Y para terminar, la bomba de las bombas al revelarse la imagen de la que casi seguramente es la madre de John, ya que William mira la imagen como un toque de anhelo, melancolía y tristeza. Esta mujer de cabello blanco, que ahora los creadores de teorías locas suponen que es Cera tiñéndose el cabello junto a John. Ok, no es broma. Pero ya en serio, por fin podremos descartar la teoría de que Volcán es la madre de John, y nos da un gran alivio, al menos a mí, por saber que John y Arlo no son primos. Y sí, para los que aún dudan de que esta sea su madre, nomás fíjense en el pequeño detalle que hizo Uru, en el color del cabello de la mujer. El opuesto al negro, obviamente, es el blanco. Así que Uru, lo pensaste muy bien esta vez. Estoy bastante segura de que John y Clary no se encontrarán por un tiempo. Además de esto, creo que en el siguiente capítulo veremos más cómo le van a los Royals y la casa segura luego de la salida de John, aunque no me interese mucho. Pero por otro lado, también pueden hablar sobre lo que pasó con la madre de John, porque esa miradita de William me hace suponer o que está muerta o que se divorció, no lo sé.
pero espero que podamos ver a William hablar un poco de ella y lo que le pasó. Tengo curiosidad. ¿Qué encanto tenía Papi William para poder conseguir enamorar a un nivel alto? Porque sabemos que posiblemente, como las habilidades son hereditarias, su madre sea de un gran alto nivel. No te olvides de darle like al video, suscribirte y compartir este. Hasta una próxima. Bye bye.